son unos preliminares. Vamos a hablar de álgebras de Lie y demás. Después vamos a hablar de qué pasa con los criterios de Catán en la parte soluble y después qué pasa en la parte soluble. Y bueno, para finalizar vamos a dar ejemplos. Entonces, para comenzar, ¿qué es una álgebra de Lie? Una álgebra de Lie es un espacio vectorial con un corchete, con un producto de vectores que satisface las siguientes propiedades. Entonces, las propiedades van a ser bilinealidad, significa lineal en cada parte. Antisimetría significa que el corchete del vector consigo mismo siempre es cero. Y para campos de características que no sean dos, eso significa también que x con y es igual a menos y con x, es equivalente. Y por último, la identidad de Jacobi, ¿no? Que es esta que está acá, ¿no? Que me dice que el producto de x con el producto de y con z va a ser el producto de x con y, producto z más el producto de y con el producto de x con z. ¿Ya? Entonces, una álgebra de Lie va a ser un espacio vectorial junto con un producto que tenga esas tres propiedades. ¿Okay? Bien, hay otra cosa importante acá, voy a considerar para efectos de simplicidad también, álgebras de Lie de dimensión finita nada más. ¿Ya? Bien, bueno, tenemos algunos conceptos asociados, por ejemplo, lo que es una subálgebra. Una subálgebra va a ser lo clásico, ¿no? Va a ser un subespacio que también, con el mismo corchete heredado desde G, también sea una subálgebra. ¿Ya? También tenemos el concepto de ideal, que va a ser una subálgebra, pero que también tiene esta propiedad de absorber corchetes. O sea, el corchete de x con y va a estar en H para cualquier x de G y para todo y de H. ¿No? O sea, como los ideales en anillos también, ¿no? Después tenemos el concepto de homomorfismo, que me dice, ¿no? Va a ser lo que uno usualmente entiende por homomorfismo, es una transformación lineal entre dos álgebras de Lie que preserva el corchete, ¿no? El corchete de x con y es el corchete de x con el corchete de x, de rho de x con rho de y. ¿Ya? Bien, sucede lo siguiente, toda álgebra de Lie automáticamente tiene asociada lo que se llama su representación adjunta. No, primero, ¿qué es una representación de G en B? Pasa lo siguiente, cuando uno tiene un álgebra, perdón, cuando uno tiene un espacio vectorial arbitrario, entonces vamos a suponer que B es un espacio vectorial arbitrario, uno tiene todas las transformaciones lineales de B en B. Lo denotamos así, GL de B van a ser todas las T, la que T es una transformación lineal de B en B. ¿Ya? Sucede que siempre este conjunto, bueno, ya sabemos que es un espacio vectorial, pero también tiene estructura de álgebra de Lie. ¿Ya? Y se define aquí el corchete entre dos transformaciones lineales de la siguiente forma. El corchete de T1 con T2 se define como T1 por T2 menos T2 por T1. ¿Ya? Ese por que estoy colocando acá se supone que es la composición. ¿Ok? Entonces noten que la composición de dos transformaciones lineales de B en B es otra transformación lineal de B en B. Lo mismo aquí, al hacer la resta, esto sigue siendo una transformación lineal de B en B. Esto podemos hacer con cualquier espacio vectorial. Así que G de B siempre va a ser un álgebra de Lie. Bueno, entonces, una representación de G en B va a ser un homomorfismo de álgebras de Lie. De G en el GL de B. A eso llamamos representación de G en B. En particular, como G mismo es un espacio vectorial, podemos pensar en representar a G en el mismo G. ¿Ya? Y cuando hacemos eso, hay una transformación natural que aparece, que se llama la adjunta. Entonces, a cada X de G le asocio la adjunta de G,
que es una transformación lineal de G en G, definida de esta forma, ¿no? Adjunta de X es la transformación lineal de G en G tal que a cada Y le doy el corchete de X con Y. Es fácil ver por la bilinealidad de que esto es una transformación lineal. Y además, se puede demostrar que efectivamente, así definida esta función, es un homomorfismo entre esta álgebra de Lie y esta que está aquí. También tenemos el concepto de una derivación. Una derivación de G en G va a ser una derivación de G va a ser una transformación lineal que tenga esta propiedad. D aplicado al producto de X con Y va a ser el producto de dx con Y más el producto de X con dy, para cualesquiera X, Y y K. Y además el conjunto de derivaciones lo vamos a denotar de esa forma, ¿ya? El conjunto de todas las derivaciones. Vamos a notar lo siguiente. Nosotros habíamos definido la representación adjunta. Eso significa que A de X era una transformación lineal, ¿cierto? Que actúa de G en G. Sucede que todas las adjuntas de X van a ser derivación, ¿ya? Y además tenemos esta otra propiedad que me dice, ¿no? Que la adjunta de dx, cuando d es derivación, va a ser igual al cociente de d con la adjunta de x, ¿ya? Ahora, ese segundo hecho tiene una implicación muy importante, que es la siguiente. Cuando yo tengo que G es un álgebra de Lie, habíamos dicho que GL de G, o sea, todas las transformaciones lineales de G en G, forman también un álgebra de Lie, ¿cierto? Entonces, aquí tengo un álgebra de Lie, que va a ser el GL de G. ¿Ya? Eso tiene estructura de álgebra de Lie. Uno puede probar que las derivaciones también tienen estructura de álgebra de Lie. Y de hecho son una subálgebra de estos. O sea, aquí estarían todas las derivaciones de G, que forman una subálgebra. Y ahora tenemos este otro conjunto, que lo voy a anotar así, A de G, que serían las imágenes de todos los X hasta que X esté bajo la adjunta, ¿no? Recordemos que la adjunta era una aplicación de G en GL de G, o sea que a cada X le doy la adjunta de X, y esta es una transformación lineal de G en G, ¿cierto? Bien, a la imagen le estoy llamando A de G, estas se llaman las derivaciones internas, ¿ya? Entonces aquí tenemos tres álgebras de Lie. Todas las transformaciones lineales de G en G, las derivaciones y las derivaciones internas. Si uno se fija en este hecho, esta proposición 2, me dicen que si yo hago el corchete de una derivación arbitraria con una derivación interna, lo que obtengo es una derivación interna. O sea, en otras palabras, este conjunto que aparece aquí es un ideal dentro de las derivaciones. O sea, no solo es una subálgebra, sino también es ideal. Bueno, entonces una vez que tenemos ya ese corchete, uno define el conjunto corchete de A con B, cuando A y B son subconjuntos de una álgebra de Lie, como el espacio vectorial generado por todos los corchetes entre elementos de A con elementos de B. ¿Ya? Y una vez definido ese conjunto corchete, uno puede definir lo que se llama esta serie derivada. ¿Ya? Dada una álgebra de Lie, definimos su derivada cero como siendo la misma álgebra de Lie, su primera derivada como siendo el conjunto corchete de G con G, y así sucesivamente. Por inducción, tenemos que la derivada K de G va a ser el corchete de, bueno, el conjunto corchete de la derivada K-1 de G con la derivada K-1 de G. Es fácil probar que cada una de estas series derivadas, cada uno de estos elementos de la serie derivada, llega a ser un ideal de G para todo K.
¿Ya? O sea, la primera derivada es un ideal, la segunda es un ideal, etc. ¿Ya? Y también se puede probar que esta sucesión de ideales va decreciendo. ¿Ok? Entonces, la primera derivada es G, o sea, la derivación es G, la primera derivada decrece, volvemos a derivar por el hecho de ser álgebra de Lie, eso va a implicar de que estas derivadas van decreciendo, ¿no? O sea, cada vez tengo álgebras de Lie más pequeñas. Entonces, si ahora nosotros decimos que este es el álgebra de Lie, entonces aquí tendríamos G', aquí tendríamos G2', y etcétera. ¿No? Es una sucesión decreciente de álgebras de Lie. Pasa lo siguiente, como esta es una sucesión decreciente, de repente esta serie derivada podría estabilizarse en cero o no, ¿ya? Y esa propiedad es justamente lo que define a las álgebras solubles. Una álgebra de Lie se va a llamar soluble cuando el álgebra derivada se estabilice en cero, ¿ya? O sea, cuando esta sucesión de ideales se estabilice en cero, ¿no? O sea, para algún K, la derivada K del álgebra sea cero, ¿ya? Cuando eso pasa, el álgebra se dice soluble. También tenemos lo que son la serie central descendente, ¿ya? Y lo definimos de esta forma, ¿no? G1 va a ser G, G2 va a ser el corchete de G con G, que en este caso es G', y por general definimos GK como el corchete de GK con GK menos 1, ¿ya? Y también se puede probar que cada elemento de esa serie central descendente es un ideal. Podemos probar lo siguiente, ¿ya? Esta serie central también es descendente, ¿no? En el mismo sentido de aquí, ¿ya? Aquí tendríamos el G1, G2, G3 van decreciendo también, ¿ya? Ahí está la definición de álgebra de insoluble. Es cuando la serie derivada se estabiliza en cero en algún momento, ¿okay? Y para las álgebras de Lie solubles tenemos estos resultados, ¿no? Que, por ejemplo, toda su álgebra de una álgebra de Lie soluble va a ser soluble. Si H es un ideal, entonces el cociente va a ser soluble. Y si tenemos un homomorfismo entre dos álgebras de Lie, donde se parte es soluble, entonces su imagen, como su álgebra de H, también va a ser soluble. ¿Ya? Y también tenemos aquí la definición de álgebra de Lie nilpotente. Entonces, similarmente a lo que pasaba con las álgebras de Lie solubles, cuando la serie derivada se estabilizaba en cero, el álgebra se llamaba soluble. Ahora, si la serie derivada se estabiliza en cero, entonces el álgebra se va a llamar nilpotente. ¿Ya? Bien, antes de esto, podemos ahora, tenemos el siguiente teorema que me dice lo siguiente. Cuando uno tiene un K arbitrario, para todo un K natural, uno va a tener que la derivada K-1 de G siempre va a estar contenido en GK, ¿ya? ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente, que si en algún momento un elemento de la serie central descendente se estabiliza en cero, vamos a suponer que esto en algún momento se hace cero, entonces esto también se va a hacer cero, ¿cierto? Eso implica entonces de que toda álgebra de Lie que sea nilpotente va a ser también soluble, ¿ya? Por esta contención. ¿Okay? Si la serie central descendente se estabiliza en cero, la serie derivada también, ¿ya? O sea, toda álgebra de Lie nilpotente es soluble. Y aquí tenemos un gran teorema, ¿ya? Que es una caracterización de las álgebras de nilpotentes, que me dice lo siguiente: una álgebra de Lie va a ser nilpotente si y solo si A de X va a ser nilpotente para todo X de G. Entonces, ¿qué significa A de X nilpotente? Recordemos lo siguiente, ¿no? A de X es una transformación lineal de G en G, ¿no?
Que a cada y yo le daba su imagen, a de x de y esto se definía como el corchete de x con y, ¿no? Bien, esta de x es una transformación lineal de g en g, entonces yo puedo hacer, puedo componerla consigo misma, ¿cierto? Puedo componerla una vez, dos veces consigo misma, y se va a decir esta transformación lineal nilpotente cuando sea nilpotente como transformación lineal, ¿no? O sea, si en algún momento esas composiciones se hacen cero, ¿no? A de x a la n, se va a existir un n, tal que a de x a la n es la transformación lineal nula, ¿ya? A eso se refiere con nilpotente, como transformación lineal. Lo que es interesante del teorema de Engel es la vuelta, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy fácil probar que si el álgebra de Lie es nilpotente, A de x siempre va a ser nilpotente, ¿ya? Para todo x de g. Eso es muy, muy sencillo. Lo que no es tan sencillo demostrar es al revés, ¿ya? De que si A de x como transformación lineal siempre es nilpotente para todo x de g, entonces el álgebra de Lie misma va a ser nilpotente, ¿ya? Eso no es tan sencillo, pero el teorema de Engel nos dice que eso también se cumple. También asociado a la teoría tenemos el famoso teorema de Lie, que me dice lo siguiente, que si tenemos bueno, primero vamos a tomar un campo de escalares algebraicamente cerrado, y vamos a tomar un espacio vectorial de dimensión finita, con espacio vectorial sobre K. Recordemos que GLDB siempre va a un álgebra de Lie, ¿ya? Ahora, si nosotros tomamos G como siendo una subálgebra de todas las transformaciones lineales de B en B, y esa álgebra de G es soluble, entonces va a pasar lo siguiente. Va a haber una base de B, ¿ya? Y funcionales lineales, lambda 1, lambda 2, lambda n de G en el campo de escalares, tales que la matriz de X respecto de esa base B va a ser una triangular superior para todo X de G. Fíjense qué interesante este teorema. ¿Por qué? Porque nos está hablando de la triangularización simultánea, ¿no? Si nosotros tenemos un conjunto de matrices, va a haber una base del espacio vectorial tal que tiene un conjunto de transformaciones lineales, entonces va a haber una base del espacio vectorial B, tal que todo elemento de todo elemento de ese conjunto de transformaciones lineales respecto de la base B va a tener una representación como triangular superior, ¿no? Eso es muy interesante, ¿no? Porque uno siempre busca teoremas de este tipo, ¿cierto? Especialmente cuando uno trabaja en los teoremas espectrales y demás, los resultados de este tipo son muy valiosos, ¿no? La triangularización simultánea. Ahora, recordemos que la triangularización sobre campos algebraicamente cerrados para una sola transformación lineal siempre es posible, ¿no? Eso nos dice el lema de Schur. Fíjense aquí la diferencia con este, ¿no? Aquí me está hablando de una triangularización simultánea para un conjunto de operadores lineales, ¿ya? Esto se conoce como el teorema de Lie. Y como un caso muy particular del teorema de Lie, tenemos este resultado, ¿sí? Que vamos a suponer que el álgebra de Lie G sea soluble. Bueno, entonces, ¿qué sabíamos? Sabíamos que, bueno, tener una representación adjunta de G en el GLDB, ¿ya? Eso va a ser un homomorfismo. Hay un teorema de isomorfismo que me va a decir que la imagen de G bajo la adjunta va a ser isomorfo a G cocientado con el kernel de la adjunta, ¿ya? Y el kernel de la adjunta es lo que se conoce como el centro del álgebra, y esos serían todos los elementos de G que conmutan por todos los elementos de G. O sea, serían todos los X tales que el corchete de X con Y es 0 para todo Y de G, ¿ya? Bien, pero bueno, aplicando uno de los teoremas que habíamos visto para las álgebras de Lie solubles, la imagen bajo un homomorfismo de un álgebra de Lie soluble era un álgebra de Lie soluble, ¿cierto?
Así que las derivaciones internas van a constituir una subálgebra de Lie soluble de todas las transformaciones lineales de G. Puedo aplicar el teorema de Lie, ¿no? Porque tengo una álgebra soluble de operadores lineales. El teorema de estado, ¿ya? Si tenemos dos ideales solubles, entonces la suma como espacio vectorial también va a ser un ideal soluble, ¿ya? Y ese lema nos va a permitir demostrar este teorema que me dice lo siguiente, que si uno tiene una álgebra de Lie, va a existir un único ideal soluble que contiene a todos los otros ideales solubles de G, ¿ya? Y ese único ideal, que sería como el maximal que contiene a todos los ideales solubles, se va a llamar el radical soluble de G, ¿ya? Y vía ese radical soluble, uno puede definir también una amplia clase de álgebras de Lie que se van a llamar las semisimples, que van a ser todas aquellas que son tales que su radical soluble es cero, ¿ya? O sea, como que no tienen una parte soluble. Esas se van a llamar las álgebras semisimples. Bien. Y ahora aquí, ¿no? Esto que está acá es la herramienta que utilizamos para reconocer lo que les decía antes, ¿no? Cuando uno tenía una álgebra de Lie arbitraria, de nuevo, ¿no? Hay un teorema que me dice que el conjunto de álgebras de Lie, ¿cierto? Si esta fuese una álgebra de Lie, esta va a tener, habíamos dicho, dos partes, ¿no? Una parte soluble y una parte semisimple, ¿ya? Y esta G se puede expresar como una suma indirecta de esos dos, ¿no? Es como los complejos, ¿ya? Es como decir, todo complejo tiene una parte real y tiene una parte imaginaria, ¿no? Entonces, lo mismo aquí, ¿ya? Toda álgebra de Lie tiene una parte soluble y una parte semisimple, ¿ya? Y esto que está acá, esta aplicación, que es una forma bilineal, que nosotros tomamos dos elementos del álgebra de Lie, el X y el Y le asociamos esto, ¿no? La traza de A de X por A de Y. Acuérdense que como A de X es una transformación lineal, al decir A de X por A de Y, se supone que es la compuesta, ¿ya? Entonces, otra cosa, ¿no? Fíjense bien que efectivamente esta es una aplicación que toma dos vectores y les asocia un escalar, ¿cierto? La traza es este es un operador, una transformación lineal de G en G, aplico la traza de ese operador, ¿no? Entonces, claramente, por la linealidad de la adjunta y la linealidad de la traza, esta aplicación es bilineal, para empezar, y esa aplicación es lo que se llama la forma de Cartan-Killing. Y vamos a usar esta herramienta justamente para reconocer, repito, cuando una álgebra de Lie es soluble, como todas las álgebras de Lie solubles están acá, y acá están todas las álgebras de Lie semisimples, ¿ya? Esta herramienta nos permite reconocer si una álgebra de Lie está en este eje o está en este eje, ¿ya? Bien, la forma de Cartan-Killing, entre sus muchas propiedades, satisface esta la vamos a usar en algún momento, que me dice lo siguiente, ¿no? La forma de Cartan-Killing del producto de X con Z va a ser lo mismo que la forma de Cartan-Killing de X con el producto de Y con Z, ¿ya? Esto lo vamos a usar en algún momento. Y también tiene esta propiedad interesante, ¿no? Que para toda derivación de dx con y, o sea, la forma de Cartan-Killing de dx con y más la forma de Cartan-Killing de x con dy siempre va a ser 0. Bien, acá tenemos una proposición que me dice lo siguiente, ¿ya? Cuando yo tengo que y es un ideal de G, entonces la forma de Cartan-Killing de G, cuando nosotros la restringimos a I, nos va a dar exactamente la forma de Cartan-Killing de I, ¿ya? A ver, hagamos una prueba muy rápida de esto. Estamos suponiendo que G es de dimensión finita, ¿no?
como y es un ideal en particular es un subespacio, ¿ya? Así que voy a tomar una base de I. Entonces voy a decir, digamos, x1, x2, xr, una base de I. ¿Ok? Y a esa base voy a completar para una base de I. ¿Ya? Entonces, ahí completamos x1, x2, xr, y lo completamos con una base de G. Bien, tomemos un vector X en el I, ¿ya? Como está en el I, es una combinación lineal de estos que están acá, ¿no? Ahora bien, si nosotros calculamos la adjunta de X, ¿ok? Esto voy a llamar una base B, y nosotros queremos ver la matriz que representa a la adjunta de X respecto de esta base B, ¿ok? Nosotros lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es aplicar este operador lineal a cada elemento de la base, ¿no? Entonces, primero le aplico al X1, ¿cierto? A de X le aplico a X1. Sabemos este es el cochete de con X1. Pero pasa lo siguiente, como el I es ideal, este elemento está en I. Así que este elemento que está aquí va a ser una combinación lineal de estos que están acá, ¿ya? Y si uno observa, bueno, eso puede hacer con cada uno de estos, ¿cierto? Puede hacer con hasta llegar al XR, ¿no? Esto va a ser el cochete de X con XR. Y si uno observa, esto es como si yo tomase de entrada todo dentro de I, ¿ya? Entonces, aquí lo que voy a tener es A de X respecto de la base beta sub I, esta base le llamaremos beta sub I, ¿ok? Así que en esta primera parte voy a tener esto, ¿cierto? Y aquí voy a tener ceros. ¿Por qué? Porque no tengo elementos del xr más 1, xr más 2, hasta el xn, ¿cierto? Esos se cancelan, porque todos estos están en I, ¿ok? Lo mismo, ¿no? Como, de nuevo, como el I es ideal, cuando yo voy por 7 de X con los otros elementos, van a seguir siendo elementos de I. Que aquí voy a tener algunos escalares, y aquí de nuevo van a ser ceros, ¿cierto? Así que cuando uno ve, ahora, cuando tomo X y Y, ambos en el I, ambos van a tener esta forma, ¿no? Su representación matricial respecto de la base beta va a ser de ambos de esta forma. Cuando yo hago el producto, ¿cierto? Cuando hago el producto, lo que voy a tener es un producto de esta forma, ¿ya? Entonces, si yo quiero calcular, si digamos tomamos X, Y en I, entonces la forma de Cartan-Kiri de X con Y era la traza, ¿no? La traza de A de X por A de Y. Yo tomo esa base, así que voy a tener la traza de A de X, ¿cierto? Respecto de B sub I, asterisco es un 0, 0, y aquí lo mismo, ¿cierto? Aquí va a ser AY, B sub I, asterisco 0, 0. Al hacer producto, esto me va a dar como la traza de, y voy a tener aquí exactamente una matriz de esta forma, ¿no? Aquí va a ser A de X, de I, AY, de I, aquí voy a tener escalares, aquí 0, aquí 0, ¿no? Y cuando le calculo la traza, es como si calculase la traza de este nada más, ¿no? Va a ser la traza de A de X, de Y, A de Y, de I, ¿no? Y esta es la forma de Cartan-Kiri de X con Y, pero en I, ¿cierto? Así que tenemos eso que está allá, ¿ya? Si yo restringo entonces la forma de Cartan-Kiri a elementos de I, lo que obtengo es la forma de Cartan-Kiri en I. Tenemos este otro resultado, que también lo vamos a usar en algún momento, que me dice que si tenemos una derivación arbitraria, tal que la traza de D por M es 0 para toda M que también sea derivación, entonces esta D va a ser nilpotente, ¿no? Nilpotente como transformación lineal.
Bien, aquí tenemos otro lema que me dice, ¿no? G es soluble, una álgebra de Lie va a ser soluble, si, solo si, G' es nipotente. ¿Bien? Este lema es importante y lo he colocado aquí a propósito, ¿ya? Porque este lema es como el hijo directo del teorema de Engel y el teorema de Lie. Para la demostración de estos se utilizan ambos teoremas que se habrán dado cuenta no son nada triviales, ¿cierto? A ver, vamos a dar un esbozo de la demostración de esto. Entonces, nos dice lo siguiente, ¿no? Hay que suponer primero que G es soluble, ¿ya? G es soluble. Bien, G es soluble, perdón, vamos a suponer, para empezar, que nuestro campo es algebraicamente cerrado, ¿ya? Entonces vamos a suponer K algebraicamente cerrado. Bueno, el hecho de ser G, el álgebra de Lie soluble, va a implicar, ¿cierto?, que A de G también es un álgebra de Lie soluble, ¿cierto? Pero esto es un álgebra de Lie de operadores lineales. Como el campo es algebraicamente cerrado, aplico el teorema de Lie. El teorema de Lie, entonces, me va a decir lo siguiente, ¿no? Entonces, por el teorema de Lie, va a existir una base, digamos x1, x2, xn, una base de G, tal que respecto a esa base, A de X siempre sea de la forma triangular superior, ¿no? Entonces aquí en la diagonal tenemos elementos, aquí abajo 0 y aquí elementos, ¿no? Para todo X que está en G, ¿ya? Eso es lo que me dice el teorema de Lie, ¿cierto? Ya. En particular, noten lo siguiente. Noten que si yo tomase X como en G', ¿ya? Este X nosotros sabemos que va a ser suma de corchetes, ¿cierto? O sea, este X va a ser, por decirle, sumatoria de Y con ZI, ¿no? Donde Y y ZI son elementos del álgebra de Lie, ¿ya? Ahora bien, viendo así individualmente, o sea, supongamos que fuera un solo corchete, ¿ya? Respecto a esta base, entonces, A de X, ¿qué forma tendría? Tendría esta forma, ¿cierto? Entonces, A de X sería así. Vamos a suponer que es un solo corchete, ¿ya? Entonces, A de X sería A del corchete de Y con Z. Pero esto es lo mismo, ¿cierto? Como habíamos dicho que el A de un homomorfismo, eso es el corchete de AY con AZ. Y el corchete de transformaciones lineales es, habíamos dicho al comienzo que era este, ¿no? AY menos AZ, perdón, AY por AZ menos AZ por AY. ¿Ya? Y si yo lo coloco en esta base B, voy a tener esto, ¿no? Si coloco en la base B, voy a tener esto en la base B, etcétera, esto en la base B, y esto va a ser, ¿cierto? Bueno, cada uno en la base B. Entonces, esto va a ser AY en la base B por AZ en la base B menos AZ en la base B por AY en la base B, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Por el teorema de Lie, cada una de esas matrices es triangular superior. Así que voy a tener aquí el producto de dos triangulares superiores, es una triangular superior, aquí también, ¿cierto? Pero fíjense bien que como estos conmutan, bueno, perdón, como son triangulares superiores, los elementos de la diagonal van a ser productos de la diagonal, ¿no ven? Por tanto, entonces, estos dos son matrices triangulares superiores con la misma diagonal. Eso significa, entonces, que la representación de X va a ser así. Estos van a ser ceros en la diagonal. ¿Ya? Y esto entonces va a ser para todo X en G'. ¿Ok? Bien, entonces pasa que hay una base de B, hay una base de G, tal que A de X respecto de esa base es triangular superior con ceros en la diagonal. Cuando yo restringo
a una base de G', también voy a tener lo mismo, ¿cierto? A de X respecto a una base de G', también va a ser una sobre triangular superior con ceros en la diagonal. Eso de hecho va a implicar que como operador, el A de X, como operador de G' en G' es nilpotente, ¿ya? Y ahí aplico el teorema de Engel. Entonces, como este operador es nilpotente, entonces en particular el álgebra de Lie es nilpotente. O sea, por el teorema de Engel, entonces por el teorema de Engel voy a tener que G' es nilpotente. ¿Ok? Eso era lo que quería probar, ¿cierto? El otro lado es trivial. ¿Por qué? Porque si G' es nilpotente va a ser soluble, y si G' es soluble, G es soluble, ¿cierto? Este lema es bien importante para nuestros propósitos y me dice lo siguiente. Si tenemos que la forma de Cartan-Killing siempre se anula, o sea, para cualesquiera X y Y de G, siempre la forma de Cartan-Killing de X con Y es 0, entonces el álgebra de Lie va a ser soluble, ¿ya? Podemos dar una demostración muy rápida de esto. ¿Ok? De nuevo, ya voy a suponer que el campo de escalares es algebraicamente cerrado, ¿ya? Bien, pasa lo siguiente, ¿ya? Entonces aquí uno toma un X en el G', ¿ok? Y tomamos de una derivación arbitraria en G, ¿ya? Bajo las condiciones estas, uno hace esto, ¿ya? Uno hace A de X, uno hace el corchete de A de X con D, ¿ya? Uno puede demostrar que bajo esa condición nosotros vamos a llegar a que esto es 0, ¿ya? No voy a dar los detalles están escritos ahí igual. Eso va a ser 0, ¿ok? Bajo esas condiciones. Esto va a implicar en particular, por un lema, el lema 2, ahí, ¿no? Me decía que si una derivación tenía esta propiedad, ¿ok? Que la traza de D por N siempre era 0 para toda N derivación, entonces D era nilpotente, ¿no? Entonces, perdón, traza del producto de estos dos va a ser 0. Esto me va a implicar entonces que A de X es nilpotente, ¿ya? Y como A de X es nilpotente para todo X de G, por el teorema de Engel, entonces el álgebra misma G va a ser nilpotente, ¿ya? Entonces G va a ser nilpotente. Y esto por el teorema de Engel. ¿Ok? Bien, y perdón, G', ¿no? G' va a ser nilpotente por el teorema de Engel, y aquí usamos el lema anterior, que si G' era nilpotente, G era soluble, ¿cierto? Eso es justamente el lema anterior. Ya está, ¿no? Si G' es nilpotente, entonces el G es soluble, ¿ya? Bien, y por último, tenemos el criterio de Cartan para las álgebras de Lie solubles, ¿no? Y este es el criterio, ¿no? El criterio me dice lo siguiente, pienso que es una caracterización de las álgebras de Lie solubles. Me dice, un álgebra de Lie es soluble si, y solo si, la forma de Cartan-Killing de X con Y siempre es 0, para todo X de G' y para todo Y de G, ¿ya? Y este es el criterio, ¿ok? Este es el criterio para las álgebras de Lie solubles. Fíjense que es un criterio bastante simple, ¿no? ¿Ok? Después podemos mostrar esto con algún ejemplo, ¿ya? Bueno, ahora tenemos, bueno, una vez que ya tenemos el caso soluble, lo natural es ir por el caso semisimple, ¿ya? Entonces, para el caso semisimple vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, vamos a decir que si un álgebra de Lie no es semisimple,
Entonces tiene que poseer siempre un ideal abeliano, ¿ya? Y esto un poco como anécdota para la teoría de control. eh, eh, Víctor Ayala tiene un teorema que, donde está una demostración acerca de unos ciertos conjuntos que tienen interior no vacío, ¿ya? El corazón de esa demostración, que lo ha publicado en el año 2011, algo así, el corazón de la demostración es este lema que está acá. Es bien interesante. Yo, inclusive, parte de una tesis de maestría era este lema que está acá. Es, es muy trivial, ¿no? Pero es muy útil esto. Bien, entonces, bueno, esto igual, podemos dar una demostración rápida de esto, es la siguiente, ¿no? Eh, si el álgebra de I no es semisimple, por definición su radical soluble es no cero, ¿cierto? Bien, pero el radical soluble siempre es un álgebra de I soluble, así que alguna de sus derivadas va a ser cero, ¿ya? O sea, va a existir un K natural tal que una de sus derivadas, digamos la derivada K es cero, pero la derivada anterior no va a ser cero, ¿cierto? Porque este mismo no es cero, ¿ya? Así que el K podría ser 1, por ejemplo. Bueno, entonces uno toma el A como siendo este ideal, ¿ya? K menos 1. ¿Qué va a pasar? Cuando yo hago el corchete de A con A, ¿qué va a ser? Va a ser el corchete de el radical soluble, la derivada K menos 1, con la derivada K menos 1. Pero esto es la derivada K, ¿cierto? Así que esto es la derivada K, y la derivada K es 0. Así que resulta ser que dos elementos cualesquiera de A, cuando yo hago el producto de ellos, me da 0. Eso se llama un álgebra de Lie abeliana, ¿ya? Entonces, toda álgebra de Lie que no sea semisimple posee un ideal abeliano no nulo, ¿ya? Y aquí tenemos este conjunto, ¿ya? Que van a ser todos los X de G, tal que la forma de Cartan-Killing de X con Y va a ser 0 para todo Y de G. Eh, por la, por la bilinealidad de la forma de Cartan-Killing, primero es fácil ver que este conjunto es un subespacio de G, ¿cierto? Y además también es muy fácil ver que este conjunto va a ser un ideal en G, ¿ya? Y eso de que es ideal es muy fácil por esta propiedad que tenemos. Ahí. Entonces, fíjense en esa propiedad 1 que está allá, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente, ¿ya? Tenemos G ortogonal, ¿cierto? Eran todos los X que están en G, tal que la forma de Cartan-Killing de X con Y era 0, para todo Y que está en G, ¿cierto? Ahora, fíjense bien que si tomo un elemento X en G ortogonal, tomo Y en G, ¿ok? Y tomamos un Z arbitrario que está en G, si uno hace la forma de Cartan-Killing de X con y hago eso con Z, ¿ok? ¿Y qué va a pasar? Aplico ese resultado y ¿qué me va a dar? Esto va a ser la forma de Cartan-Killing de X con Y con Z, ¿ya? Pero por definición, ¿cierto? Como X está en G ortogonal, entonces, cuando yo hago la forma de Cartan-Killing de X con cualquier elemento de G, esto siempre va a ser 0. ¿Qué significa? Como el Z era arbitrario, eso significa que el corchete de X con Y también está en G ortogonal. O sea que si tomamos un X en G ortogonal y un Y arbitrario, el corchete de ambos está en G ortogonal. Eso significa que el G ortogonal no solo es un subespacio, sino también un ideal. ¿Ok?
Bien, sí. Sí. Y aquí está el criterio para las álgebras de Lie semisimple. ¿Ya? Entonces, el criterio me dice lo siguiente. Una álgebra de Lie va a ser semisimple si solo si su forma de Cartan-Killing es no degenerada. ¿Ya? ¿A qué se refiere con decir no degenerada? Se refiere a lo siguiente. Bueno, básicamente no degenerada es decir que el G ortogonal es cero. ¿Ya? Eso es. Entonces, la forma de Cartan-Killing es no degenerada si el G ortogonal es cero. ¿Ya? Esa es la definición. Entonces, eh, ahí tenemos entonces ahora, fíjense que sí, solo sí adelante. Entonces, con esto ya también tenemos el criterio para las álgebras de Lie semisimples. ¿Ok? Bien, hagamos algún ejemplo de esto. Entonces, terminamos con algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, una álgebra de Lie muy conocida es el álgebra de Heisenberg, ¿okay? Que son todas las matrices triangulares superiores con ceros en la diagonal de 3 por 3, ¿ok? ¿No? Aquí tal que los asteriscos están en un campo F, ¿ya? Uno tiene una base de esta álgebra de Lie, ¿ya? Y la base es la siguiente, ¿no? Este X va a ser 0, 1, 0, y todo esto es 0, ¿ya? Y Y va a ser 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, y el Z va a ser 0, 0, 1, 0, 0, 0, todo esto 0, ¿ya? Se puede probar que esto es un subálgebra del álgebra de Lie de las matrices de 3 por 3 y que el corchete entre estos elementos de la base es de la siguiente forma. El corchete de X con Y siempre va a ser Z, y el corchete de X con Z y el corchete de Y con Z, todo esto es 0. ¿Ya? Ese es el corchete que está ahí. Calculemos la forma de Cartan-Killing de esta álgebra de Lie. Esto se llama la álgebra de Lie de Heisenberg. Bueno, entonces calculamos y tendríamos, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Entonces, tomo un elemento arbitrario de esta álgebra de Lie, le llamaré W1, y como X y Z es una base, ¿cierto? Entonces va a ser una combinación lineal del X, Y y del Z, ¿ya? Y calculo la adjunta, ¿no? Voy a calcular la matriz de la adjunta de W1 respecto de esta base, ¿no? La base va a ser X, Y, Z, ¿ya? Entonces, adjunta de W1, ¿cierto? ¿Quién va a ser? ¿Qué operador va a ser? Bueno, le aplico a cada elemento de la base, ¿no ven? Entonces, adjunta de W1, le aplico al X, por ejemplo, ¿no? Por definición, esto es el corchete de W1 con X. Pero W1 es AX más BY más CZ. Esto le hago el producto con X. ¿Qué va a ser? Esto va a ser A por el producto de X con X. Pero como estamos en una álgebra de Lie, el producto de un vector consigo mismo siempre es 0. Eso se cancela, más B por el corchete de Y con Z. Y el corchete de B con el corchete de Y con X. Y el corchete de Y con X entonces va a ser menos Z, ¿no? Por la antisimetría. Así que esto va a ser menos BZ. Más, ahora el corchete CB es el corchete de Z con X. Pero eso es 0. Así que me queda esto nada más. Si hacemos lo mismo, ¿cierto? A de W1 le aplico a Y, tendría algo parecido, ¿cierto? Tendría AX más BY más CZ con Y. Hago los corchetes, A por el corchete de X con Y, que va a ser A por Z, más B, el corchete de Y con Y, es 0, más C, el corchete de Z con Y, pero esto también es 0. Así que me queda por Z nada más. Y por último hago este operador aplicado a Z. Y cuando lo hago esto aplicado a Z, fíjense bien que siempre me va a dar 0, ¿cierto? Porque voy a tener X con Z, que va a ser 0, Y con Z 0, y Z con Z que es 0.
Por tanto, entonces, la matriz de A de W1 respecto de la base beta va a ser, de aquí las coordenadas, ¿no? Serían 0x, 0y, menos bz, ¿no? 0, 0, menos b. Para el otro serían las coordenadas 0, 0a, ¿cierto? 0x, 0y, az, y en el último son puros ceros. ¿Ya? Bueno, eso pasa para cualquier W que tenga esta forma, ¿cierto? A de W1 respecto de la base B va a tener esa forma. Si yo tomo un W2 voy a tener lo mismo. Entonces, si tengo un W2, ¿cierto? Tengo exactamente lo mismo, así que va a pasar lo siguiente. Esto va a ser, esto ya llamaremos B1, C1, esto A2, B2, C2, ¿ya? Y hacemos A de W1 respecto de la base B por A de W2 respecto de la base B, ¿ya? Nosotros ya habíamos visto que van a tener esta forma, así que esto va a ser 0, 0 menos B1, 0, 0 A1, 0, 0 por, y ahora este otro, ¿no? Va a ser lo mismo, ¿cierto? Va a ser así, menos B2, A2, 0. Cuando hacemos este producto que nos da aquí, ¿cierto? La primera fila va a ser todo 0, la segunda fila todo 0, y la tercera fila uno ve que va a ser 0, 0, 0, ¿cierto? 0, 0, 0, 0, y por último este 0, ¿no? Y si yo calculo la traza de esto va a ser igual a la traza de esto, la traza de esto, la traza de la matriz nula es 0. ¿Qué significa? Significa que, piensen que esta es la forma de Cartan-Killing, ¿no? Esta es la forma de Cartan-Killing de W1 con W2. Eso significa que la forma de Cartan-Killing siempre se anula para esta álgebra de Lie. Y si yo veo el criterio para las álgebras de Lie solubles, ¿cierto? Justamente esto me implica, en particular, de que para todo X de G, para todo Y que esté en G', siempre la forma de Cartan-Killing es 0. Por tanto, esta álgebra de Lie es soluble. ¿Ya? Claro, este es un ejemplo bien trivial, ¿no? Pero es así como se trabaja, ¿bien? Muy bien, un aplauso para nosotros.